con Hebreos, la parte 5 de Hebreos, y pues vamos a hablar también, a orar también por la palabra que Dios tiene el día de hoy. Padre, también te rogamos que hables a nuestras vidas el día de hoy, que hables a nuestros corazones. Danos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Pero sobre todo, Padre, pone en nosotros la disposición de obedecerte a ti, porque tu palabra es buena, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y queremos ser obedientes a lo que tú nos dices, Padre. Quita toda distracción, quita todo afán, quita toda ansiedad, para que podamos recibir tu palabra tanto en nuestra mente como también en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, del verso 1 al 4. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, para empezar, yo digo que debemos nosotros de distinguir eh, o de saber lo que nos habla la Biblia acerca de salvación, pero vamos a ver, aquí nos está hablando de cuidar una salvación, o sea, de no descuidarla, pero no solamente se refiere a que te vayas a ir al infierno, en algunas ocasiones creo que hemos malentendido, y yo lo he malentendido o lo malentendí en algún tiempo, este pasaje o varios que nos habla acerca de la salvación, y aquí en este texto nos está hablando de del Antiguo Testamento, de aquellos o del hecho o de aquel tiempo cuando Moisés fue de parte de Dios a rescatar a los hebreos del pueblo de Egipto. Nos habla aquí en parte este contexto, y aquí habla que ellos desobedecieron y recibieron un castigo. Esta, yo a veces digo, ¿por qué Dios le gusta hacer? Yo creo que por eso hace Dios cosas para los seres humanos que las tomemos de ejemplo, que a veces yo digo, yo no lo entiendo. ¿Por qué desde Abraham, cuando le habló a Abraham y le dijo que iba a ser padre de multitudes, le dijo, si sabes distinguir si sabes contar la arena, los granos que hay en la arena del mar, dice, así va a ser la multitud de tu descendencia. Y ahí le dice que van a ser benditos, que van a recibir bendición, y que malditos los que los maldijeren a ellos y benditos los que les bendijeren. Y luego también le dice, si sabes contar las estrellas, pues así va a ser tu multitud. Una gran promesa acerca de que le dio a Abraham. Pero también ahí mismo le dice, o sea, le habla de una bendición, pero también le habla de tribulación, le habla de esclavitud. Pero dice, ten por cierto que esa nación, o sea, tus hijos, van a ser esclavos durante 400 años. Y dices, ¿tú qué cosas? No, pues ¿para qué los manda? Dios lo permite. Van a ser esclavos 400 años,
pero también ahí les vuelve a hablar de otra victoria. Y les dice, pero ellos van a salir de esa riqueza con despojos, van a salir con bendición. Yo los voy a sacar de esa tierra con grandes maravillas. Y vemos cómo empezó ahí el asunto cuando le da la orden a Moisés, después, años después que le da la orden a Moisés, lo llama para que fuera a liberar al pueblo de Egipto y también le da otras órdenes que dices tú, bueno, te da una orden y le dice, vas a ir a liberar a mi pueblo, pero ¿sabes qué? Vas a ir a hablar con Faraón y le dices que deje ir a mi pueblo para que me vaya, para que me adore, para que me ofrezca sacrificios en el desierto, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. Dices, ¿cuántas cosas hace Dios? Por eso yo, aunque no entienda muchas cosas, ¿verdad? Acerca de sus atributos, acerca de sus mandamientos, ¿por qué lo hace así? A mí me encanta porque no hay sabio más que Dios y no hay más poderoso más que Dios. A veces queremos buscarle el hilo negro a las cosas, a los asuntos de Dios, y la verdad es que no hay ni hilo negro, simplemente Él es el dueño del universo, Él es el creador de todas las cosas y ya hace cosas que nosotros no las podremos entender. Incluso, ¿qué decimos? ¿Por qué lo hace así? Ya en Jesucristo le da vista a un ciego escupiendo y haciendo lodo. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no le operaron la córnea, no? O le hicieron el trasplante de algo, pero él lo hace así. Muchos de nosotros, pues que nos falla la vista, yo no veo igual como veía hace 30 años, ¿verdad? Y a muchos de nosotros, ¿verdad? Que andamos ahí como que no vemos. Imagínate que llegue alguien, un pastor, y escupa en la tierra y te eche el lodo y te lo unte aquí en los ojos y, ah, caray, ¿qué pasó? Ya no necesito lentes. Qué gran milagro. Cosas que Dios decía y que aún Jesucristo también ya aquí en la tierra en el Nuevo Testamento le daba órdenes a sus discípulos y les decía, van a tal lugar y van a ver un asna con el pollino ahí atado y ustedes van a ir y lo van a agarrar y si alguien les dice, ¿a dónde llevas el pollino? ¿A dónde llevas el asna? Ustedes nada más díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Alguien decía en aquellos tiempos, cuando andaba el carro, el Shadow de moda, ¿no? Y decía, a ver, ¿cuál es el carro que anda de moda? El Shadow, ¿no? A ver, tú ve a una esquina, ¿no? O ahorita el que está de moda, ¿no? De esos carros eléctricos. Y aquí a la esquina está estacionado un carro. Y que te diga alguien, ¿no? Pues que te diga yo, a ver, oye, échate una vuelta, vas a ver un carro estacionado y dile que el pastor de la iglesia lo necesita y que luego se los devolverá. Entonces te van a decir, no, pues discúlpame, pero lo que sea, pero te vas a ir a la cárcel porque pues eso no se vale, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando Dios te dio o nos da una orden, tiene sentido. Aunque yo no lo entienda o no le crea o no, o diga, ¿por qué esto no tiene sentido, la orden que me está dando? En aquel tiempo tal vez Moisés se atrevió a pensar, pero ¿para qué me dice esto Dios? Hablaba directamente con él. Y ya se acuerdan que primero la plaga de sangre, luego viene la plaga de ranas, de langostas y todas las plagas que ocurrieron ahí. Y finalmente lo que hizo Dios es mostrar su poder, mostrar que Él es el jefe, mostrar que Él es el general y que no hay nadie más arriba de Él. Él tenía que demostrar su poderío y dice, aquí no hay nadie más que yo. Yo voy a hacerle así. Grandes maravillas y grandes señales se vieron. Pero aquí ya cuando va Moisés a liberarlos, va por el desierto, los saca al desierto y fíjense todas las maravillas que ellos vieron, que cuando no había ya luz en la casa de los egipcios, en la casa de los hebreos sí había, ahí en Egipto. Y cuando mueren todos los primogénitos de los de Faraón, de los hebreos, dice la escritura
así como les da el mandamiento a Dios, pero de los hijos de los hebreos, ni un perro moverá su lengua. O sea, no les ocurrió nada. Y fíjate, yo lo traigo ahorita a los días de nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo, Dios hace una diferencia entre los que no conocen a Jesús, entre los que no son hijos de Dios y nosotros que sí somos hijos de Dios. Y no tan solo una diferencia que digas tú que se ve, porque podemos ver nosotros y podemos decir, ay, no, pues cómo, si yo soy cristiano, soy un hijo de Dios y no tengo el mismo dinero que tiene uno que no es hijo de Dios, que es multimillonario. Y tal vez nosotros podemos decir que eso es lo mejor, porque acuérdate, el ser humano habla de lo que ve. El ser humano se deja llevar por lo que está sintiendo, por lo que está tocando, pero en lo espiritual es total y absolutamente diferente. Entonces, Jesús nos está hablando aquí que el propósito de esta palabra es, ahora sí que valga la redundancia, es que seamos diligentes en lo que nosotros estamos escuchando, en lo que nosotros leemos, en lo que estamos estudiando, pero acerca de la palabra de Dios. Y por eso dice, por lo tanto es necesario que seamos más diligentes, que pongamos toda la atención. Cuando, cuando en un trabajo nos dan una orden, al menos eh, yo me acuerdo en el reglamento de deberes militares porque no, era una orden que te daban y ahí, ¿por qué se cumplían las órdenes a la perfección? Porque ahí te imponían un castigo, te imponían una sanción, que era desde un arresto de 24 horas hasta 15 días. Y si ya era algo que tú perseveraras en tal situación, pues entonces ya te mandaban hasta un proceso o un consejo de honor o todo esto que te hacían. Entonces, ¿por qué dice que seamos diligentes? Ahí te habla de una diligencia. Dice, todo militar que recibe un sueldo de la nación tiene la obligación de obedecer de alguna manera diligente toda la orden que se le dé. Y si recibe un sueldo, tiene que estar dispuesto a dar hasta su vida por cumplir con la misión que se le ha encomendado. Cuando recibe una remuneración de la nación, no te dice del ejército, no te dice, te dice, la nación le está pagando para algo, debe de poner toda la diligencia. O sea, no, dice todo aquello que afecte, por ejemplo, que tenga que ver con apatía, con la negligencia, amerita una orden de arresto y amerita una sanción. Entonces, yo me acuerdo que hasta el más de los que veías más flojo, por llamarle así, se esforzaba por aprender lo que le estaban diciendo que se aprendiera. Y era estudiar como no sé cuántos tomos hasta de justicia militar, de legislación militar, de orden cerrado de infantería. Mucho era lo que tenía que estudiar y se lo tenía que aprender. Ahí no andaba con que no me lo sé, pero aparte de aprendérselo tenía que ponerlo en práctica. Ahora, yo fue el trabajo que yo conocí más, pero aquí en cada trabajo que tú has tenido, si eres carpintero, tienes que poner toda la diligencia y la pone uno porque te están pagando por hacer un trabajo. Claro, que si hay una persona que no trabaja bien, no lo vuelves a contratar. A nosotros nos ocurrió con uno que le mandamos pintar hace como un año y la verdad, pues como que no estuvo muy bien. Pero ahorita anda uno que hace un desastre, pero es bien detallista. Yo le digo a Yevir, qué bueno fuera que no hiciera tiradero. Pero cada detalle, ¿no? Al otro yo le dije porque el clima tenía un huequito así como que se veía el hoyo ahí. Y le dije, oye, resánale ahí, tápale que se vea bonito y no lo hizo. Y en uno de los sockets así también que se veía, no lo hizo, no lo hizo. Y este hombre sin decirle nada, ve detalles que ni siquiera nosotros veíamos.
pero pone diligencia. Claro, también va porque le invito un café y un pan, se porta buena onda, ¿no? Pero digo, en las cosas de Dios, Dios nos dice, es necesario que le pongas más diligencia, pero no crees que porque Dios necesite algo de ti o necesite algo de mí. Dios ya hizo lo que tenía que hacer en nuestra vida por medio de Jesucristo. Él ya nos ha dado el premio. Él ya nos lo ha dado. Ya nos lo ha dado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un beneficio para nosotros. Dice, con más diligencia, atendamos a lo que hemos oído y te advierte aquí, no sea que nos deslicemos. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés con el propósito de conquistar la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel, abundancia de pan, de agua, nos dice que eran aguas de manantiales, de vides, de mucha fruta, de mucha verdura. O sea, había mucho que comer ahí, gran riqueza había en esa tierra. Eh, y con la meta, ¿verdad? Y poder tener esa confianza de vivir una vida en constante victoria, porque Él les dijo, nadie les va a hacer frente a ustedes. Van a ir a conquistar esa tierra, a esa tierra que yo les prometí, que fluye leche y miel. Sí se van a enfrentar a una guerra, porque para que llegues a conquistar una tierra, tienes que enfrentarte a una guerra, a una lucha. Y pues ellos salen del desierto y ya estaban anhelando, ¿verdad? Lo que habían dejado en el pasado, la servidumbre. Ya estaban anhelando las ollas de caldo, estaban anhelando el mole. Imagínate, mi hija pues está allá en Colombia y como que todavía la comida no le cae muy bien a su estómago. Pero imagínate, nos mandan a otro país a nosotros, allá a donde se comen los gatos, ¿no? Imagínate, vamos a estar anhelando, híjole, las carnitas, la carne asada, las picaditas de Veracruz, las empanaditas. Pero todo eso, dice, ya quedó atrás. Ahora aquí ellos estaban anhelando, no se acordaban de los golpes, de los latigazos que les daban, de los azotes. Ellos nada más se acordaban que comían bien. Pero yo digo, ese no es todo, ese no es el problema. Hasta donde yo he entendido, no era el problema tanto que ellos tuvieran hambre y que quisieran comer carne, que quisieran tener abundancia de pan, ese no era el problema, sino que ellos empezaron a murmurar muy feo. Si Dios los había sacado de un lugar de esclavitud, Dios les iba a proveer de lo necesario, lo que ellos necesitaban. Las promesas de Dios han sido siempre, Él dice, ¿qué hombre hay que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Entonces, si ellos cuando menos con humildad le hubieran dicho, oye, Moisés, dile a tú que tienes comunión con Dios, pues dile que tenemos hambre, nuestros niños tienen hambre y que nos haga el favor de darnos qué comer aquí en el desierto. Pero ellos empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a tener la vida que para nosotros la vida antigua es una vida de pecado. Y nosotros a veces, ¿a poco no te ha ocurrido? Nada más a mí me ha ocurrido que hay cosas de nuestra vida pasada que nos empiezan a querer, a querer jalar, ¿no? Como que no tanto que ya pudiéramos llegar ahí porque ya es otro tiempo, pero en lo personal, yo como estaba en un lugar y con un señor así como que tenía cierto poder, como que yo dijera, ay, como que quisiera haber estado otra vez con él. En las últimas fechas digo, ya no, ¿verdad? Pero como que mucho tiempo lidié con eso.
y todavía tenía yo 50 años y todavía corría bastante y mucho ejercicio y todo eso. Y dije, bueno, pues como que todavía jalo para este trabajo, ¿no? Y eso, me recordaba esto, pero aparte me empezaba a recordar aquellas aventuras que tuve como pecador, ¿verdad? Aquellas aventuras de que me empezaba a acordar de la Choquitos, de la Yajay. Bueno, no hay ningún nombre así, ¿no? Pero yo me empezaba a acordar de mi vida pasada y todas las cosas que a veces estaba como que sentía cierto deleite al acordarme nada más de esto, ¿no? Y Dios dice, ya déjalo atrás, deja atrás a Egipto, ya lo dejaste, pero déjalo ya en tu mente, déjalo en tu corazón, ya, agarra la vida que tienes ahorita en Cristo. Y aquí ellos salen del desierto cuando, igual como nosotros ya perdón, salieron de Egipto y ahora yo me imagino que salen de Egipto, cruzan el mar. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Salimos ya de la esclavitud, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Y la misma pregunta es para nosotros. ¿Cuándo recibiste a Jesús en el corazón? Y yo no sé si te sigues preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya tengo la salvación, pero nos vamos a conformar con una salvación y seguir viviendo con el Egipto en el corazón, con el Egipto en la mente, esos deseos todavía de comer los caldos, la carne, de allá que comíamos en Egipto. Queremos regresarnos atrás por todos los deseos. Bueno, Dios nos liberó, tanto a ellos los liberó de la tierra de Egipto, como a nosotros nos ha liberado de la esclavitud, del pecado, dice la Escritura, nos ha liberado de la vida sin sentido, nos ha dado una vida nueva y por la eternidad tenemos una vida segura delante de Cristo. Y escúchame bien, cuando le digo que es segura, es porque es segura. Cuando ellos salen del pueblo de Egipto, tenían que llegar, bueno, yo había escuchado, o según los estudiosos dicen que 40 días. Alguien nos dijo hace unas semanas, creo que eran 10 días, que tenían que llegar a la tierra prometida. Pero hayan sido 2 años, pues está bien, ¿no? A comparación a que 40 años y no pudieron entrar. Pero no te habla aquí, y es al punto que quiero llegar, no te habla que se fueron al infierno, no te habla que se fueron allá a padecer por una eternidad todo el pueblo de Dios, de Israel. No te habla que Moisés entró a la tierra, que no entró a la tierra prometida y que se fue al infierno. No te habla de eso porque no hay que confundir. Y yo hablo esto porque sí se me han acercado personas que se han confundido en esto. Cuando te habla Jesús de entrar a un reposo, no te está hablando solamente de la eternidad, te está hablando que puedes recibir un reposo aquí en la tierra. Y su pueblo, el pueblo de Dios, fue esclavo durante 400 años. Y dice que claman a él y Dios les envía un libertador, a Moisés. Pero los había sacado de un cansancio, tanto espiritual como moral, como emocional y como físico. Yo no sé si me explico. Imagínate una persona que casi no duerme, que yo digo que les daban de comer bien lo que ellos anhelaban porque tenían que tener energías, pero eran azotados, eran maltratados, sin tener esa libertad como la que nosotros tenemos ahorita. Pero ellos salen
de ahí de esa esclavitud. Y el desierto representa también para nosotros una vida que tenemos que caminar, en la que tenemos un problema aquí, en la que damos unos pasos y tenemos la victoria, pero más adelante vamos a tener otro problema, otra aflicción, algo que la Biblia le llama pruebas, la prueba de nuestra fe, pero lo que quiere Jesucristo es que sigamos caminando adelante, de victoria en victoria. Entonces ellos salen al desierto y no pudieron llegar al reposo, al descanso, a una tierra que tal vez tenían que trabajar, porque Dios no dice que no trabajemos, pero ya no trabajar como esclavo, ya trabajar como libre. Y yo no sé qué tanto descanso les iba a dar Dios, y tal vez les iba a dar unas vacaciones ahí de que pudieran descansar en cultivar la tierra, pero ya no tanto. Ahorita, por ejemplo, pues mi hija, yo me doy cuenta que trabaja 5 días a la semana. En otros países creo que ya nada más son 4 los días que trabajan. Pero yo no sé qué les iba a hacer Dios ahí entrando a la tierra prometida. Era una gran bendición, era un reposo, era un descanso, pero era algo tremendamente maravilloso. Promesa de bendiciones, promesa de abundancia, promesas infinitamente buenas. Pero ellos empiezan a murmurar. Y acuérdate de algo, cómo afecta la murmuración. Ahí incluso mandan una avanzada para la tierra prometida, les dan una misión que vayan a conocer la tierra prometida, les manda Moisés y les dice, vayan y reconozcan la tierra, qué clase de frutos hay, cómo son los moradores de esa tierra, cómo son sus muros, o sea, eh, qué características tiene esta ciudad. Y pues hubo 10 hombres, 10 espías, 10 exploradores, y dijeron, hombre, es una tierra que traga a sus moradores. Hace unas semanas que Jonathan nos hablaba en Vargas acerca del miedo, acerca de cómo el miedo te puede acalambrar, y a ellos fue lo que les ocurrió. Pero lo que a mí me llama más la atención es que Dios ya les había dicho, mira, yo voy a ir contigo, la batalla va a ser mía. Yo voy a ser el que voy a pelear la batalla por mí. Tú no tienes que hacer nada. Tú simplemente da el paso al frente y ve y yo te voy a dar la victoria. Y sin embargo ellos no le creyeron a Dios, no confiaron en Dios. Y cuando decimos no confío en Dios, o aunque no lo digamos, pero si no confiamos en Él, no confiamos en la fuerza ni en el poder de Dios, no confiamos en su promesa, no confiamos en su fidelidad, y nosotros tomamos la decisión y por eso nos va mal. No porque Dios se esté ensayando o ensanchando con nosotros, o que Él diga, no, es que quiero que a Gerardo le vaya mal, sino simplemente yo no confío y no hago lo que Él me dice, entonces me va mal. Y a ellos les había dicho, yo te voy a dar la victoria, nadie te podrá hacer frente. Pero ellos regresaron con un informe deshonrando a Dios. O sea, como diciendo, Dios nos ha dicho que Él es poderoso y que nos va a dar la batalla. Pero ¿saben qué? No, porque esos son más poderosos que Dios. Esos gigantes son más poderosos. Nosotros vimos que era tierra que tragaba a sus moradores. Y nosotros somos para ellos como langostas, somos como hormiguitas. Nos van a comer, nos van a derribar. Pero hubo 2 valientes. Toda aquella generación pereció en el desierto. Los de 20 años arriba, todos perecieron. Nada más los niños, porque los niños no cargan con una responsabilidad igual que un adulto. Pero todos los demás perecieron en el desierto, no entraron a disfrutar de la tierra prometida por incredulidad. Ahora, yo te pregunto a ti,
¿Qué tanto le crees a Dios o qué tanto confiamos como nuestro Padre? Porque Él es Dios, pero independientemente de que Él es Dios, Él es nuestro Padre. ¿Y quién no defiende a sus hijos? ¿Quién no les provee a sus hijos? ¿Quién no le da protección a sus hijos? Necesita uno de ser un padre o una madre desnaturalizada para no protegerlos. A veces por error, tal vez no los protegimos o no nos protegieron, pero no sea porque hubiésemos tenido papás que nos odiaran. Pero imagínate Dios es amor y Él está al pendiente de ti y está al pendiente de mí y lo único que tiene que decir, no te separes de mí. Jesús dice, no se separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, Dios nos ha liberado del pecado por medio de Jesucristo. Pero otra vez la pregunta, ¿qué más sigue? El fracaso en la vida cristiana se debe y se debió y se sigue debiendo ahorita, ¿verdad? En ese momento, por la idolatría. Ellos desobedecieron en el desierto. Cuando Moisés subió a hablar con Dios y que Dios le dio las tablas ahí con los mandamientos, que él bajó de la montaña, ya se habían hecho un becerrito de oro para adorarlo. La idolatría. Murmuraron tanto los espías de lo bueno que había hecho Dios en la tierra prometida. Murmuraron también de Moisés, que por qué los había sacado. Y ya Dios le dice, mira, esta murmuración no es para ti, es en contra de mí, porque yo soy el que estoy detrás de todo esto. La murmuración, la desobediencia, la falta de conocimiento, no sabían quién era Dios en sí. No sabían acerca del poder de Dios, porque si ellos hubiesen conocido el Dios que tenían, ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Dios nos ha dado la promesa, nadie nos va a hacer frente. Estos son unos gigantes, pero nosotros los vamos a derrotar. ¿Quién fue el que entendió bien? Josué y Caleb. Ellos llegan con otro informe y ellos dicen, no, hombre, en verdad es una tierra de gigantes. Los muros son de estas características. La fruta y todo lo que hay ahí es bueno. Dice, además, Dios ya está con nosotros. ¿Y qué dijo él? ¿Y qué dijeron? Nosotros, si Dios los pone delante de nosotros, nos los vamos a comer como a pan. Nos los vamos a comer como una empanadita de guayaba, con un cafecito. Nos los vamos a comer como a pan. Él así lo dijo. Ellos creyeron. Entonces, ellos conocían quién era Dios. Ellos tenían la fe auténtica, la fe que quería Dios que tuviesen. En primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se acuerdan el contexto de esto que les estoy leyendo? ¿Por qué Samuel le dijo a Saúl esto? Porque Dios le da una orden a Saúl y tampoco la falta de fe, la falta de conocimiento de ese Dios y la falta de obediencia lo llevaron a no cumplir la orden o el mandamiento como Dios se lo dio. Dios le había dado una orden de destruir un pueblo. ¿Y qué es lo que hizo él? Le dijo, la orden era destruir hombres, mujeres, niños, animales y a su rey también destruirlo. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo él? Guardó lo mejor del ganado, perdonó la vida del rey. Y cuando Samuel llegó, oye, ¿qué es eso? El balido de ovejas y todos los animales que escucho por aquí. Y él dice, dice, es que los apartamos para los sacrificios a Jehová. Y Moisés dice, ¿no fue la orden que se te dio? No fue el mandamiento que se te dio. Y ahora nosotros en Cristo Jesús
como que a veces tenemos un guardadito por ahí de lo que Dios nos dice que le sacrifiquemos, ¿verdad? Él dice, acaba todo con lo que tiene que ver con el pecado. Pero nosotros decimos, es que este lo guardo porque tal vez sirva para esto y a veces ni siquiera pensamos, ¿no? Porque pues no podemos decir que es para Dios, pero tal vez hay un pecadillo por ahí que lo estamos guardando. Eso es una representación del pecado. Entonces Dios le dijo estas palabras por medio de Moisés. Dice, se complace tanto en las obediencias, que es mejor que en la obediencia que en el sacrificio. Pero el prestar atención, o sea, el escuchar con atención, el leer con atención, el estudiar la palabra con atención. Jesús también les habló a sus discípulos y a los de aquella época y a nosotros nos sigue hablando. Dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios en Mateo 22-29. Erráis no es otra cosa más que pecáis. Erráis en el blanco. O sea, no diste en el blanco, estás errando. Entonces erráis. Pecamos a veces porque no conocemos la escritura y el poder de Dios. La desconocemos. Y la verdad, mira, yo siento que Dios no es complicado. Dios no es complicado como que para que digamos, es que no le entiendo. No le entiendo lo que Dios me está diciendo aquí. De verdad que no es tan complicado. Yo más bien y por experiencia propia, cuando quiero justificar una acción mala de parte mía, le estoy buscando, como dicen por ahí, el hilo negro. ¿De qué manera justifico una acción? Si miento, ¿por qué estoy mintiendo? Si robo, ¿por qué estoy robando? Si tengo relaciones extramaritales, ¿por qué las estoy teniendo? O sea, todas estas cosas, yo siempre trato de buscar una justificación. O sea, al decir yo, me refiero al ser humano. Siempre buscamos algo, ¿por qué lo voy a hacer así? ¿O por qué pequé? Pues hemos visto personas de que andan por ahí con otras mujeres y no es que pues mi mujer es así, como no tengo nada que ver con ella, tengo que buscar allá afuera. Y Dios conoce mi necesidad. Esa es una frase que yo escucho mucho a los lugares donde vamos, a la universidad. En la universidad es muy sabido, ¿no? Yevir, Dina y los que vamos. Dios conoce mi necesidad, pero no tiene nada que ver eso con Dios conoce mi necesidad. No hay justificación, pues, ni para mentir ni para pecar de otra manera para con Dios. No hay justificación. Y lo mejor que podemos hacer es llegar con Dios sinceramente porque Él espera de nosotros. Yo soy responsable, Dios, de mi pecado. Yo pequé, Dios, porque fui tentado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero sin esconder nada, sin querer justificar algo, alguna acción mía. Entonces, erramos, nos equivocamos porque no conocemos la escritura. Pero yo digo, el acercarte a Dios con tus propias palabras, el orar con tus propias palabras, el confiar en Dios como un niño, como un niño confía en el papá, que si el niño va y le pide pan, el papá le va a dar pan, que si le pide pescado, el papá le va a dar pescado. No busque el mal para su hijo, así nosotros. Entonces, el ser diligente, dice la diligencia, por tanto, es necesario que con más diligencia tendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La diligencia es poner atención, tener cuidado con lo que escuchamos y aparte que se relaciona con la fidelidad que debemos de tener para con Dios. Ahora,
para no deslizarnos. Aquí nos habla el desliz, bueno, hasta el nombre lo dice, ¿no? Es que el hermanito tuvo un desliz. Sí, si han escuchado por ahí, tuvo un desliz. Mi hijo tuvo un desliz, es que mi esposo tuvo un desliz. El desliz del que nos habla de aquí es que nos apartemos de la fe, el apostatar de la fe, pero otra vez voy con esto, cuando algunos de nosotros tomamos un curso con Bolaños, acordémonos de que el apostatar de la fe se puede apostatar parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le creo a Dios en una parte de mi vida, pero en otra parte no le creo. Le creo a Dios que ya me dio la salvación, le creo a Dios que me dio la vida eterna, le creo a Dios que me perdona, pero hay otras cosas en las que no le creo, como que me va a sanar, como que va a suplir mis necesidades. Entonces hay cosas en las que yo lo pongo por obra, pero hay otras cosas que no. Y fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Ellos no perdieron la salvación, simplemente, fíjate, no pudieron disfrutar una vida aquí en la tierra como Dios quiere que la disfrutes tú y como Dios quiere que la disfrute yo, que tiene que ver con no solamente con estar bien de salud, no solamente de una vida próspera, sino que tiene que ver con una conciencia limpia de pecado, una integridad que tenemos que mostrar cuando nos encontramos nosotros solos. Una integridad primeramente para con Dios y para con nosotros mismos, que a veces no la tenemos porque estamos en pecado y no tenemos, y Dios va a haber un día en que te va a dar más golpes y te va a dar más golpes, y no hablo de golpes externos, sino golpes en la conciencia, en la que diga, ya está bien, ya supe lo que era el pecado, ya me dolió. Dicen que el pecado no duele, ¿no? Pero sí duele el pecado. Al principio como que te causa placer y ya ahí estás dándole gusto al cuerpo y a la carne y a todo lo que se te viene, pero después empieza a traerte algo a la conciencia de que te trae un dolor interno, te trae ansiedad, nos trae estrés, nos trae cosas, el pecado que a veces no lo entendemos, tal vez al principio, pero después lo vamos entendiendo. El pecado es más destructor que cualquier arma química, que cualquier arma biológica, que cualquier arma de aquí de la tierra, que cualquier cosa. El pecado es destructor. Y por eso, porque destruye tu salud física, destruye la salud mental, la salud espiritual, la salud emocional, que es lo más importante. ¿Qué consecuencias hay al apartarse de la fe? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En el versículo 2 de lo que acabamos de leer, nosotros no vamos a escapar tampoco de la consecuencia. El no haber alcanzado o la promesa de Dios en el desierto fue una consecuencia de las acciones del pueblo de Israel. A veces nosotros no alcanzamos la felicidad, y así le voy a llamar, o no alcanzamos el gozo, o no alcanzamos la bienaventuranza aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hay algo que en lo que tenemos que entregarle a Dios. Hay algo que no le hemos entregado a Él y por eso estamos luchando. Y tal vez nos ha ido bien en el trabajo y también nos ha ido bien con la educación de nuestros hijos y tal vez estamos bien de salud física, pero hay algo en el interior de que no te hace estar contento y que no nos hace estar felices, pero es por esto. No creas que a todos los que les va mal en la vida es porque están mal con Dios, y me refiero a males de enfermedad o de males en la economía. A mí yo les he repetido muchas veces cómo me habló en Dios en el Salmo 73.
de cómo el profeta Agab se está queje y queje y queje allí. Bueno, de alguna manera yo lo veo como queja, en el que él le está diciendo a Dios, oye, pero ¿por qué les está yendo bien a ellos? Que andan haciendo la maldad, que le están practicando. Y él dice, míralos, están bien alimentados, tienen riquezas. Dice él, hasta los ojos se les ven saltones porque comen bien, porque están bien alimentados. Y yo me imagino a él que estaba en otra condición, porque él dice, yo he guardado tu palabra, he sido obediente, he sido esto y esto. Pero hasta que llegó la sabiduría de parte de Dios a él, hasta que llegó el conocimiento, dice, pero al entrar en tus atrios, o sea, en una relación con Dios, ahí me di cuenta de por qué estabas haciendo tú eso con ellos y por qué estabas haciendo esto conmigo. Dice, pero por poco caigo yo en hacerme igual que ellos. Guardé mis labios, él dice de no hablar mal, pero eso que Dios había preparado para esas personas, de que hable el profeta ahí, era lo que Dios estaba utilizando para hacerlos caer. Entonces, tú no te fijes en otras personas si tienen riquezas y están súper bien y como que nunca tienen ningún problema. Tú más bien examina tu vida y más bien Gerardo debe de examinar su vida a la luz de la palabra de Dios. A ver qué es lo que quiere Dios decirme. Ellos, te vuelvo a repetir, no perdieron, no te habla que perdieron la salvación en cuanto a irse al infierno. La Biblia nos habla de un reposo y el reposo incluye mucha bendición, tanto para ellos en el Antiguo Testamento que les habló, como en el Nuevo Testamento Jesús a nosotros nos dice que Él es el día de reposo, Él nuestro reposo. En Salmos 95, 8, 11 dice, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, no endurezcamos nuestro corazón, dice, como en Meriba, como en el día de Mashab, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y que fíjate, allí en el desierto, en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue al desierto, ¿qué le dijo Jesús cuando el diablo lo estaba tentando? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y aquí yo he escuchado a veces que dicen, híjole, se fueron al infierno, pero no, simplemente era el pueblo de Dios y era el pueblo escogido. Así como nosotros fuimos escogidos desde la fundación del mundo para salvación, para ser hijos de Dios, ellos son hijos de Dios, es su primogénito Israel, son sus hijos. Pero ¿sabes qué? No pudieron disfrutar sus hijos de la gran bendición aquí en la tierra por la desobediencia y por la incredulidad. No pudieron disfrutar. Y nosotros a veces no podemos disfrutar de lo bonito de aquí de la tierra porque vivimos en desobediencia. No hacemos lo que Dios nos dice y porque tal vez no le creemos lo que Dios nos está diciendo. Y vivimos mal, no vivimos en paz con Dios, no vivimos tranquilos para con Dios por todo, por el pecado. Entonces él juró, dice, juré en mi furor que no entrarían en su reposo. Entonces, ¿qué es lo que nos habla la escritura cuando nos dice a nosotros de entrar en un reposo? ¿Qué dice Dios? Yo ya te di la salvación. Es tan sencillo que dice como creer, pero en esa fe, en el creer como nuestro primer pasito para la salvación y el confesar con nuestros labios, viene también un proceso en la vida. O sea, yo ya creo en Jesús, sí, sí creo. Él es mi Salvador. Creo que fue crucificado.
por mis pecados, que fue muerto, que fue sepultado conforme a las Escrituras. Esa es la base de la fe y por eso soy salvo y confieso con mi boca. Pero después de que yo ya soy salvo, ¿qué sigue después de esto? Y aquí en Efesios 4:22 y 24 nos dice qué es lo que sigue. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ya teníamos una manera de vivir, teníamos una manera de andar aquí en la tierra. El pecado era nuestro jefe, él mandaba en nuestros corazones, él mandaba en nuestras vidas, pero dice, ahora despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, los deseos que yo les hablaba, ¿no? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, otra mente, ¿sí? Tenemos que ser renovados aquí, una manera nueva de pensar, una vida nueva. Dice aquí, tienes que cambiar tu manera de pensar. Ahora, para que yo cambie la manera de pensar, tengo que alimentarme de la manera de la palabra de Dios. Porque ¿en qué puede pensar una persona que no lee la Biblia? ¿Cómo le alimenta aquí al cerebro, a la mente o al corazón si no conoce esto? ¿Cómo la podemos alimentar? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y cuando habla de la mente está hablando del corazón. Tienes que ponerle algo nuevo, algo diferente aquí. Ya deja tu manera de pensar. La confianza debe de estar para con Dios. Tu vida debe de estar puesta en Él. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre, una nueva criatura, y eso es lo que Dios hizo al llevarnos a Cristo. Pero si yo recibo a Cristo y sí creo en su salvación, pero me dejo llevar por el pecado aquí en la tierra, me va a pasar de que voy a vivir muy infeliz aquí en la tierra. Voy a vivir, en vez de ir de victoria en victoria, voy a ir de derrota en derrota, derrotado, vivir una vida derrotada. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo a Cristo. No le he creído como debo de creer. Te vuelvo a repetir, a lo mejor le creemos por un lado, que es la salvación, y ya tengo la salvación y me va a llevar al cielo. ¿Por qué a veces la tradición que no conoce bien a Dios como lo debe de conocer, que no tiene una relación personal con Dios, siempre cuando se muere una persona, están pidiéndole a Dios y clamándole a Dios por su alma, porque no tienen la seguridad que nosotros ahorita la podemos tener? Yo debo de tener la seguridad que si me muero ahorita me voy con Cristo. Esta es la seguridad. Por mi buen comportamiento, no. Por mi buen comportamiento, no. Debo de tener la seguridad en Cristo que el día de mañana tengo para comer y para pagar los gastos. Pero por mi buen comportamiento también, no, tampoco. No es eso. Porque si por eso fuera, nunca sería suficiente. Nunca seremos suficiente. La sangre de Cristo fue suficiente. La sangre de Cristo nos hizo cercanos a Dios. La sangre de Cristo nos dio salvación, vida eterna, perdón de pecados. Y por eso yo tengo que tener la seguridad. Seguridad, acuérdate nuevamente de la salvación. Seguridad de la vida eterna, seguridad de perdón de pecados, seguridad de la presencia de Dios en mi vida y la seguridad de una vida nueva. Eso es lo que yo debo de tener aquí. Y creer, sí, de vida nueva, seguridad de propósito. Entonces, esto yo ya lo tengo, pero tengo que caminar en esto. Aquí dice,
porque somos sepultados, Romanos 6:4, perdón, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate, una vida nueva, dar una marcha atrás, 360 grados, ¿sí? ¿Sí, verdad? O 180. A 180, por si no, 360 quedó igual. 180 grados, 180 grados y regresarme. Ese es el arrepentimiento genuino. Y para finalizar, les voy a repetir esto. Moisés no se fue al infierno. Yo con lo primero que me topé o nos topamos el Omar y yo el viernes pasado, antepasado, ¿verdad? Que un policía nos decía, no, es que Dios y el diablo son uno mismo. Así nos dijo. Como que nos quiso quitar la paz y la tranquilidad, ¿no? Y yo por acá orando, ¿no? Y se acercó y me dijo, alabada a Satanás. Pero de veras tenía una cara bien diabólica, ¿eh? Así estaba bien tremendo ese policía. Bueno, eh, entonces no es que pierda una persona la salvación. Y yo nada más te digo, ¿cómo quieres vivir? Tú eres un hijo de Dios, ya lo eres, pero ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? El pueblo de Egipto salió bajo el liderazgo de Moisés y no entró a la tierra prometida, principalmente por incredulidad y desobediencia. Y nosotros desobedecemos a veces por incredulidad. Entonces, si queremos disfrutar de la vida aquí en la tierra, vamos a obedecer a Cristo. Vamos a hacer lo que nos dice. Cuesta trabajo, pero y ahí nos dice la escritura. Mira, preocúpate por no practicar el pecado. Que no estés haciendo planes, aquí como me lo decía el abogado. Hay personas que practican y practican el delito y lo hacen con toda premeditación, alevosía y ventaja. Sabemos que no podemos ser perfectos aquí en la tierra, pero ¿sabes qué? Tratemos de vivir como Cristo nos manda a vivir aquí en la tierra. Siendo hijos de Dios, debemos de andar como hijos de Dios aquí en la tierra. Tenemos la cena